La luz del letrero del club quemaba la noche en letras rojas. Debajo, en la acera, Viviane se acurrucó más cerca del abrigo que una costurera le había regalado la tarde anterior. El frío le mordía las manos, pero lo que más le empujaba a no rendirse era el pequeño cuerpo contra su pecho. Anthony dormía con la mejilla pegada al óvalo de su cuello, un hilo de saliva seco en la comisura de sus labios. El olor a grasa de la calle se mezclaba con el perfume caro que escapaba de la puerta entreabierta. De allí venían risas y un instrumento que afinaba, una nota que prometía calor y control. Viviane abrió la boca solo una vez, para tantear la voz, y se guardó la intención cuando vio a un hombre de traje acercarse con desdén. Antes de seguir, si vas a acompañar esta historia hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones. Quédate hasta el final del video y deja un like si te conmueve la vida de quienes luchan en silencio. La primera vez que pidió cantar fue para un plato de arroz. La puerta del local ni siquiera se abrió. El portero la oyó y le ofreció la mirada que se ofrece a un problema ajeno. «No aquí», dijo. Viviane sostuvo a Anthony con más fuerza, y sin dejar de hablar ofreció las manos en señal de promesa. «Cantaré 10 minutos, dame por lo menos sopa». La respuesta fue un rictus y una moneda lanzada desde la distancia. Un hombre en la vereda, con una cerveza barata, gruñó algo. Un par de chicas dentro le lanzaron un fragmento de risa como quien deja caer una hoja seca. No era la primera vez que la ciudad la trataba como si fuera nada. Meses antes, en una casa con ventanas que no cerraban bien, había aprendido a medir los golpes contando las respiraciones del niño. Marcel la usaba como quien usa una llave, para controlar la hora de su paso por la casa, para dictar la temperatura del hogar, para robarle las palabras. «No grites», le decía debajo de la luz amarilla del pasillo, y ella aprendía a convertir el miedo en silencio. Cuando Anthony nació, esa casa parecía un lugar menos suyo. El parto en la calle había sido otra manera que la vida tuvo para recordarle que no todo momento es digno. Un camión de basura arrancó una tapa de energía y la mujer que la ayudó, una vecina que tenía más valor que fortuna, la llevó a un hospital donde el personal movió papeles con prisa y ojos que la miraban como si supieran calcular cuánto costaba la atención de una madre sin tarjeta ni apellido conocido. La documentación se enredó. Hubo médicos que inclinaban las cabezas y juraban que la joven estaba demasiado frágil para cuidar, que necesitaba evaluación, que Anthony iba a estar más seguro si quedaba resguardado hasta que se comprobara su capacidad. Viviane vio en sus palabras la sutil forma de arrebatarle lo único que le pertenecía, el pequeño olor de su hijo, el ritmo de su respiración. Hubo noches en que las autoridades llevaron a Anthony con la promesa de que lo cuidarían y que volvería pronto. La promesa se alargó como una cuerda fuera de su alcance. Escapó de una clínica que parecía ordenar sus días con pastillas. No dijo las palabras que los doctores querían escuchar, mintió con la sonrisa porque la sonrisa era la única llave que le quedaba para salir del blanco de esas salas. Se llevó a su hijo con un abrigo prestado, sin papeles que lo justificaran. En la calle, otros dedos señalaron a la mujer sin hogar que murmuraba canciones a un niño que no dormía contenido. Viviane aprendió a encontrar refugio en las manos de quien la escuchaba. Una costurera que le dio una chaqueta, una voluntaria del comedor que le alargó una taza de algo caliente, un conductor que la dejó subir gratis una esquina porque vio cómo sostenía a su hijo. Cada gesto pequeño le devolvía algo de dignidad. Con el tiempo, Anthony mostró que su mundo no era igual al de otros niños, no era cuestión de falta de cariño. Había días en que no miraba a los ojos de quien lo llamaba y se sumergía en sonidos repetitivos, en movimientos rítmicos, como si su cuerpo conservara una pequeña batería que se cargaba solo con cierto compás. A veces hablaba en palabras claras, otras guardaba el silencio y marcaba el tiempo golpeando suavemente con los dedos una superficie. La música, sin embargo, lo alcanzaba de una manera distinta. No era que escuchara simplemente, era como si la nota reconociera un mapa secreto dentro de él y, por un instante, lo sacudiera desde adentro. En esos segundos, su rostro se iluminaba con una concentración que a Viviane le partía el pecho y le abría una esperanza nueva. Viviane lo entendió pronto, la voz era su territorio más firme.
Cantar no la hacía invulnerable, pero la volvía entera por momentos. Cantaba canciones aprendidas de su madre, de la radio de una iglesia que se descolgaba en domingo, de fragmentos que transformaba en arrullos para Anthony. Cuando las voces de la calle arremetían con insultos, ella envolvía al niño en melodías que convertían la agresión en algo que pasaba lejos. Aquí estamos, decía con el canto, como si cada nota dibujara un muro invisible contra la indiferencia. Una noche, mientras las puertas del club despedían a clientes con olor a perfume y hamburguesa, una mujer famosa, Carla, cuyo nombre llenaba portadas y cuentas en las redes, salió envuelta en piel y sombra. Viviane la vio pasar y sintió esa distancia que separa privilegios. Carla lanzó una sonrisa ensayada, y cuando le arrojaron la sombra de su desprecio con un comentario sobre los que no tienen cuidado de sí mismos, un hombre del público replicó con una broma cruel. Las palabras se convirtieron en una lluvia que empujó a Viviane hacia la vergüenza. Anthony gimió. Un vecino le dio un billete, no era suficiente. Fue entonces cuando Daniel apareció por primera vez en la escena que parecía siempre cerrarse. Él no era solo un cantante, era una figura que tenía la costumbre de aparecer en lugares donde la música comenzaba a respirar distinto. Aquella noche, atravesando la puerta trasera para una prueba privada, sintió el filo de la vida real, la mujer en la acera, el niño, la mirada de la gente. No dijo nada, no se acercó aún, limitó su presencia a una observación que no juzgaba ni celebraba, simplemente notó. Le llamó la atención la manera en que Viviane sostenía la respiración como si supiera frenar el tiempo con el cuerpo. Se llevó la imagen con él, como quien guarda una melodía que no sabe dónde encaja. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeños milagros y caídas anunciadas. Viviane consiguió un turno en un comedor comunitario para lavar platos. La costurera le presentó a una señora que hacía pasteles por encargo y le dio trabajo pegando botones. Cada moneda sumada era una promesa para comprar leche. Marcel aparecía como una sombra, aprovechando las grietas. La gente que lo conocía murmuraba que era un hombre con conexiones, capaz de amedrentar a quien se interpusiera. Los ojos de Viviane brillaban de miedo cuando hablaba de él, no porque soñara la violencia, sino porque sabía que el control se disfrazaba de preocupación. «Solo quiero lo que es mío», decía Marcel a quien quisiera oírlo, y la ciudad, muchas veces, premia la apariencia de razón. El reclutador del club vio a Viviane una tarde en que se atrevió a acercarse a la puerta. «¿Quieres cantar de verdad?», le preguntó con la mezcla habitual de curiosidad y oportunidad que los cazatalentos llevan puesta. Viviane asintió con la cabeza. No tenía tarjeta ni teléfono estable, pero cargaba en la garganta un repertorio que le daba pudor y orgullo a partes iguales. «Trae al chico mañana, tenemos un segmento para actuaciones rápidas. No prometo nada, pero si la voz suena», dijo el hombre, y le dejó una tarjeta con un número que funcionaba como puerta de aire. La noticia se corrió en su círculo pequeño, tenía una oportunidad. La costurera se gastó su plata en arreglar una vieja falda. La señora de los pasteles le dio un paquete de pan para la noche. Un voluntario le prestó un teléfono para que llamara y confirmara. En la noche previa, Viviane acunó a Anthony hasta que el sueño volvió a ganarlo. Cerró los ojos sintiendo el latido del niño contra su costado, y con voz apenas audible le dijo: «Si mañana cantamos, no importa lo que pase, lo hacemos juntas». Anthony respondió con un pequeño murmullo que sonó, en la oscuridad, como una nota. Había un rumor entre quienes vivían alrededor del club, que a veces las figuras públicas aparecían para humillar, que la ciudad disfrutaba del espectáculo de derribar al otro. Viviane sabía que cualquier escenario podía volverse un tribunal. Las historias de personas que salían a cantar y volvían rotas eran muchas. Pero el miedo y la esperanza son hermanos difíciles de separar. Esa mañana, cuando se acercó a la puerta con Anthony en brazos, sus manos temblaron por muchas razones: el frío, la expectativa y la memoria del último empujón que la dejó sin nada. La luz del callejón mordía su piel. El olor a comida la llamó como un faro. Dentro, el ruido era un aceite que lubricaba sonrisas y meticulosidad. Un técnico afinaba, un pianista pasaba escalas con desgana. Carla ensayaba una pieza con su equipo y su voz cortó la sala con un brillo calculado. Viviane escuchó y sintió que su garganta se cerraba y luego se abría a la vez. La voz de otra mujer le dijo, sin palabras, que existía el lugar donde algunas voces compraban atención.
Ella tragó ese sabor y se concentró en las manos de Anthony, que se movían sobre su abrigo siguiendo un ritmo interno. A veces, Anthony clavaba la mirada en las luces y permanecía inmóvil, como si la luz lo llamara a una partitura que solo él podía leer. El reclutador la condujo a una pequeña sala lateral. Un sofá destartalado, un espejo con marco dorado y un tablero de horarios colgado con imanes que ya no pegaban bien. 10 minutos, le dijo el hombre. Puedes hacerlo frente a una cámara pequeña y habrá gente en línea. Si suenan bien, tal vez te llamen para el segmento en la función de hoy. Viviana sentía. ¿Qué podría perder? Ya había perdido casi todo. Mientras ensayaba el aire que iba a usar, sintió la presencia de Daniel detrás de la puerta abierta, observando sin que ella supiera por qué. Al verlo, su cuerpo hizo un gesto involuntario de defensa. Daniel cruzó la sala y se presentó con la calma de quien no necesita hacerse notar. Si vas a cantar, hazlo para ti, le dijo, sin artificios, nada más. No ofreció otro consuelo. Era una frase breve, pero Vivian la guardó como quien guarda un recuerdo de lluvia en verano, refrescante y necesario. Cuando por fin salieron a la pequeña tarima improvisada para la prueba, la gente que había visto la convocatoria en línea empezó a llegar en números pequeños, algunos con cámaras, otros con curiosidad morbosa. Entre los espectadores estaban los amigos de Carla, varios influencers que buscaban un meme y una cámara que transmitía a quienes no podían entrar. Vivian sintió mirar de todos los lados, rivales, jueces, el público que pesa. Tomó aire y se preparó para abrir la boca por ella y por Anthony. A su lado, el niño parecía ajeno al protocolo. No tenía ningún malicia para el espectáculo. Era un ritual de respiración y presencia que su cuerpo conocía. Comenzó a cantar con cautela. La primera nota fue pequeña, pero clara, como la piedra que rompe el hielo de un río. Las voces invisibles de la calle quisieron apabullarla con chismes y risas, pero la música empujó una pared fina entre ella y la burla. A mitad de su interpretación, la cámara cambió el plano, enfocó a Anthony, que había dedicado los primeros segundos a mirar el reflejo de las luces en sus manos. Entonces, algo sucedió que nadie esperaba. Anthony, que había permanecido en silencio muchos meses, inclinó la cabeza y emitió un sonido. No era una palabra, no era una frase. Fue una nota pura, sostenida, que surgió desde algún lugar profundo y que clavó en la sala un silencio tan hondo que la misma respiración pareció detenerse. La nota de Anthony coincidió con una cadencia de la canción que su madre sostenía. No fue un acompañamiento previsto, fue un puente que atravesó el lugar y alcanzó a las personas de una manera íntima e inmediata. La cámara tembló por un instante, como si quien la operaba hubiera olvidado el gesto, y la red social que transmitía contuvo el aliento colectivo. Personas que habían entrado para burlarse se encontraron conmocionadas. Una señora en la primera fila soltó la cuchara que sujetaba. Un influencer que apuntaba su teléfono dejó de grabar por unos segundos, incapaz de convertir lo que veía en comentario. La nota de Anthony no solo fue un sonido, fue la evidencia de que dentro del niño había un mapa sonoro que hablaba en otro idioma. Viviane sintió cómo la música la atravesaba y la sostenía. Su cuerpo se liberó de la tensión acumulada y su voz se abrió en una estela más limpia. Lo que había empezado como un pedido para un plato de comida se transformó, en ese segundo, en algo más grande, una convocatoria a la humanidad dormida. Los aplausos comenzaron tímidos, pero crecieron. Algunos fueron de sorpresa, otros de reconocimiento. La pantalla donde corría la transmisión explotó en comentarios de asombro. El niño autista cantó y sorprendió a todos, escribió alguien que no sabía que al decirlo estaba dando con el título que la historia tardaría en vestir por completo. Viviane miró a su hijo con el pecho en llamas y comprendió que su vida había cambiado de eje. No era la promesa instantánea de la fama lo que la dejaba llorando detrás de la máscara de su sonrisa. Era la sensación de que la dignidad que ella había cuidado como una planta en maceta minúscula había encontrado por fin luz suficiente para que sus hojas se desplegaran. En la puerta, Marcel vio la transmisión en el teléfono de un conocido y su rostro se contorsionó. No sabía si por rabia o por miedo.
La ciudad, por su parte, había abierto una grieta donde la palabra ayuda podía ya ser pronunciada sin que el oprobio la ahogara. La sala vibró con una mezcla nueva, admiración, sorpresa, un arrepentimiento inicial de quienes habían querido humillar. En la transmisión, un comentario decía: ¿quién es esa madre? ¿Qué historia hay detrás? Y la respuesta tardaría horas en llegar, pero la primera reacción ya era clara. La voz y la presencia de Anthony habían roto algo que nadie en la sala esperaba romper. Viviane, con lágrimas que no eran ni alegría ni tristeza exclusivas, dejó que la canción terminara. Cuando la última nota se desvaneció como una cuerda que afloja, la gente se quedó un instante más en silencio, como rindiéndose a la evidencia de que había sido testigo de algo verdadero. Afueras de la sala, la noche continuó su ronda. La ciudad siguió teniendo quienes miran y quienes desvían la mirada. Pero dentro del club, en ese momento preciso, algo cambió. La atención dejó de ser una moneda que se lanza al azar y se convirtió en la posibilidad de un comienzo. Viviane sostuvo a Anthony con el corazón desenfrenado. A su lado, Daniel acercó una mano cálida y dijo sin teatralidad: «Tu voz ya no será algo que te debas ocultar». Ella no respondió con palabras, dejó que la música contestara en su lugar. Y en la pantalla, miles empezaban a darle forma a una historia que, apenas, empezaba a abrirse hacia afuera. La ovación se fue deshaciendo en murmullos, que se arrastraban como hojas llevadas por una brisa lenta. Algunos se quedaron de pie, como si no supieran todavía cómo volver a ocupar la rutina de sus cuerpos. Otros aplaudieron con manos torpes, no tanto por la cortesía como por el impulso de reconocer que habían sido sorprendidos. Viviane sintió el peso de cada mirada y al mismo tiempo la fragilidad de la intimidad recién abierta. Anthony, con las mejillas aún sonrosadas por la luz, sostenía el micrófono como si fuera un objeto impredecible, y miraba alrededor con la calma de quien acaba de atravesar una corriente y ahora espera saber si la orilla será firme. Alguien del público, un hombre de bigote que había entrado con la intención de divertirse a costa de ellos, se acercó titubeante, la voz baja, con una disculpa que sonó más a curiosidad que a remordimiento. Quiso tocar la mano de Anthony y se detuvo a medio paso, como si la cercanía exigiese un permiso que no tenía. Daniel fue el primero en cerrarle el paso con una sonrisa templada y un gesto que decía: «Gracias, pero no hoy». No hubo confrontación. La sala, de pronto consciente de su ternura, se convirtió en un territorio que protegía al niño. Los encargados del club, siempre veloces cuando alguien promete espectáculo, trajeron una botella de agua y pidieron entrevistarlo. Un periodista de radio que tenía un programa matutino ofreció, en voz baja, llevar la historia a la mañana siguiente. Otro joven, con una tarjeta de presentación que relucía más que la tinta impresa, prometió gestionar audiciones y contratos. La palabra oportunidad se deslizó por la conversación como si fuera una moneda brillante. Viviane apretó la botella de agua hasta sentir el plástico crujir. Su estómago giró. «No quiero que lo usen», murmuró, casi sin articular, porque sabía que la frase tenía que ser sencilla y firme. Daniel la miró con los ojos húmedos y respondió con la misma calma que le había mostrado antes: «No lo permitiré. Esto no es un espectáculo para vender. Es su voz, es su casa». No añadió más, no hizo promesas grandilocuentes, pero en su tono había algo que cerró la puerta de los mercaderes. Anthony, mientras tanto, había dejado que la música se quedara dentro de él, y salió de nuevo a su respiración habitual. Pequeñas inhalaciones, ojos que buscaban la textura de las cosas. Se acercó a Viviane, tomó la orilla de su falda con dedos de niño y dijo una palabra que en la sala no esperaban: «calma». No era una súplica ni una orden. Fue la constatación simple de que, después del ruido, necesitaba silencio. Ella rió, y la risa le costó algunas lágrimas más, pero fueron lágrimas saladas que limpiaron algo viejo. Cuando salieron del club, la ciudad estaba más tarde de lo habitual. Las calles olían a comida callejera y al humo de los autos, y las luces de neón daban a las fachadas una pátina de promesa barata. Un grupo de jóvenes se quedó afuera hablando en voz baja, repasando el video que ya circulaba en un teléfono con pantalla agrietada. En pocos minutos, aquel clip había sido recortado, compartido, comentado. Alguien lo había titulado con una ternura que sería viral: «El niño que cantó y cayó burlas».
La palabra viral no figura en la vida de Viviane como un anhelo, sino como un riesgo. En la madrugada, en un apartamento de paredes desconchadas que olía a café frío, las notificaciones no pararon. Mensajes, correos, llamadas perdidas. Daniel se quedó despierto hasta que la ciudad entró en ese momento en que la actividad disminuye, y solo los que trabajan de madrugada siguen despiertos. Hay ofertas, dijo por fin, sin dejar de mirar la pantalla. Hay propuestas de programas, de escuelas, una señora que dice ser musicoterapeuta y quiere ayudar sin cobrar. Su voz se volvió un mapa de contradicciones, esperanza y cautela. Viviane miró las alertas como quien observa un enjambre, fascinada y con la certidumbre de que cada abeja podía picar. Abrió un mensaje que la hizo quedarse sin aliento. Una fundación local, especializada en discapacidad y arte, ofrecía una evaluación gratuita y una beca para sesiones de musicaterapia si ellos aceptaban. Leyó despacio los nombres y los datos y sintió que alguien había puesto una mano temblorosa sobre la ventana de su vida para abrirla un poco más. Podía imaginar el rostro de Anthony recibiendo notas como si fueran semillas. Podía imaginar su dignidad regándose en un suelo nuevo. Pero también oyó, tras su propia esperanza, la voz de 1000 preguntas. ¿A costa de qué? ¿A cambio de qué exposición? ¿Cómo proteger la voz de su hijo sin convertirla en mercancía? Pero la ciudad no es solo manos que aplauden. Marcel, al otro lado de la historia, no era un personaje que se conformaba con el silencio. Esa noche, cuando las calles se vaciaban, se sentó en el portal de su casa con el teléfono en la mano y la pantalla iluminándole la cara. No hizo llamadas públicas. Su voz se volvió cuchillo en una línea telefónica que parecía conocer. «Lo tengo», dijo a quien atendió del otro lado. No pronunció el nombre de Viviane. Dijo «la mujer que vino con el niño», y dejó claro que aquello podría ser una oportunidad de negocio o de ajuste de cuentas. Hizo planes fríos, con la eficiencia de alguien que entiende la ciudad como un tablero. Había en su gesto algo que no era solo rabia, era cálculo. Marcel sintió que el mundo le había arrebatado una ventaja y que debía recuperarla. Si la luz iluminaba la dignidad de otros, él se preguntó, ¿qué quedaba para sus propios usos? A la mañana siguiente, la puerta del apartamento se abrió en un tránsito de voluntades. Clara, la terapeuta que la fundación había recomendado, en persona era más pequeña de lo que su currículum insinuaba. Traía una mochila con cuadernos y un ukelele que olía a madera nueva. Sus ojos tenían paciencia, y su voz, al hablar con Anthony, fue tan suave que el niño no la miró con recelo sino con curiosidad. ¿Quieres tocar?, preguntó y extendió el instrumento. Él lo tomó con cuidado, lo miró como quien descubre un animal extraño y finalmente dejó que su dedo rozara una cuerda. La nota que nació fue tibia, y todos en la sala la trataron como un secreto compartido. Clara propuso una rutina sencilla, encuentros breves, sin cámaras, sin luces, donde la música fuera mapa y no espectáculo. Se trata de encontrar maneras para que la voz de tu hijo tenga su propio territorio, explicó a Viviane en una voz que no pedía disculpas. Que pueda entrar y salir sin que siempre haya un público. Viviane asintió, y por primera vez en días, su pensamiento no se vio invadido por el brillo de los teléfonos. Había un plan con bordes claros, y eso le trajo alivio. A media tarde, un grupo de jóvenes músicos se acercó al barrio, trayendo el rumor de que querían conocer al niño que había hecho callar la risa. Eran estudiantes y entusiastas, y la ciudad los tenía siempre con una mezcla de admiración y sospecha. Daniel los recibió en el portal con la deferencia de quien sabe que la buena voluntad también puede traer ruido. Si vienen a aprender, son bienvenidos, dijo. Si vienen a buscar fama, no es aquí. Los chicos sonrieron, aceptaron la condición y uno por uno dejaron algo en la mesa, una partitura, una promesa, una canción compartida en un pendrive. Las horas fueron llenándose de llamadas y visitas, y con ellas la sensación de que la vida de Viviane y Anthony ya no pertenecía únicamente a su pequeño departamento. Era un mundo que se entrometía, con manos que quisieran apretar y ojos que querían mirar. Hubo gestos de ternura que reconfortaron, y hubo ofrecimientos que olían a contrato. En la noche, antes de dormir, Viviane recorrió con la mirada la pared donde había pegado fotos viejas, imágenes de su madre, recortes de su propia juventud, un certificado arrugado de un curso interrumpido.
Tocó con la yema de los dedos la textura del papel y sintió de nuevo la vieja planta en maceta que había cuidado tantos inviernos. Ahora la planta tenía luz, pero la luz venía con viento, y el viento podía romper las hojas que aún eran frágiles. Anthony, como si supiera que la jornada pedía su contribución, se durmió con una canción en la boca. No era una melodía de las que uno puede anotar sin esfuerzo, era un hilo delicado que atrapaba pequeñas imágenes, la calle, el vaso de agua, la voz de su madre, y las enhebraba con elocuencia silenciosa. Vivian cerró la persiana, y en la semioscuridad dejó que la música sigilosa se convirtiera en un amparo. Al otro lado de la ciudad, Marcel preparaba su jugada. No era violencia abierta lo que planeaba, sino una red de influencias, un artículo sembrado aquí, una entrevista provocada allá, la manera de convertir la historia en un relato cómodo para quienes querían explotarla. No entendía la voz como algo que se cuida. Para él, la voz era un recurso que se monetiza, un fragmento de realidad que se puede moldear. Cuando colgó el teléfono, su rostro permaneció sereno y en su cabeza resonó una idea. Si la ciudad aceptaba a Anthony como espectáculo, también aceptaría a quienes supieran capitalizarlo. Si la ciudad lo protegía, tendría que mover peones hacia otros tableros. Vivian, sin saber aún las piezas que se movían en esferas más lejanas, tomó una decisión que sería el primer acto de su nueva manera de estar. Aceptó la ayuda de Clara y agradeció con cautela las ofertas que llegaron a través de la fundación. No estaba cerrada al mundo, estaba dispuesta a negociar su presencia en él con firmeza. Al cerrar la puerta del apartamento esa noche, la voz de Anthony, aún durmiendo, fue la única garantía que necesitó para sostener el nuevo rumbo. Afuera, la ciudad respiraba y ya había decidido que aquella historia no sería solo de la noche que sucedió, sería de los días que vendrían, y por esos días había que aprender a caminar con la voz. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con la indiferencia que conocen las urbes grandes. El tráfico lejanamente roncaba como un animal que nunca acaba de dormirse, vendedores ambulantes negociaban con voces afinadas por la costumbre, los techos brillaban con el primer sol y las persianas de muchos apartamentos aún no habían decidido si abrirse. En el 3B, Vivian preparó café sin prisa, como quien tiene una tarea doméstica que sirve para ordenar los pensamientos. El apartamento olía a limón y a papel. Las fotos en la pared parecían haber respirado durante la noche y ahora se acomodaban otra vez en sus marcos como si no quisiera alterarles la postura. Anthony aún dormía. Sus manos, callosas apenas en las yemas por los rápidos arrullos de cuerda que había dejado en el aire, descansaban contra el costado. Viviane lo miró largo rato, midiendo el contorno de su rostro con la mirada. Había una mezcla de orgullo que la estremecía y de miedo que la hacía pequeña. Tuvo la sensación de que aquello que se formaba no solo la sacaba a ella de su vida cotidiana, la empujaba hacia un territorio nuevo, más frío y más visible. Pensó en la planta que había salvado del invierno, en cómo cada hoja nueva significaba responsabilidad y temor al helor. Así veía ahora a su hijo, la luz lo alimentaba y el viento podía quebrarle. Clara llegó antes del mediodía con una mochila llena de partituras y una caja de té. No traía cámaras. Traía, en cambio, paciencia y un cuaderno con trazos prolijos donde anotaba nombres, horarios, pequeñas reglas. Se sentó en el sofá, miró a Viviane con esa seriedad suave que ya no pedía explicaciones y dijo: «Hoy probamos el círculo otra vez. Pocos, sin teléfonos, sin pruebas, solo música y compañía». Daniel apareció después, con las manos manchadas de trabajo y la sonrisa de alguien que había decidido ser práctico. Había hablado con los jóvenes músicos, les había marcado el perímetro, un encuentro cerrado en el portal, después una sesión en la sala comunal del edificio, nada de luces, y sobre todo la palabra clave, consentimiento. Ninguno de los adultos interferiría con lo que Anthony quisiera hacer. Si él no quiere tocar, se vuelve a casa y punto, explicó. Aquí estamos para que él elija. Esa tarde, el portal se llenó de sonidos tímidos, guitarras acústicas, un violín con la madera barnizada por la transpiración de otros años, una cajita de percusión que sonaba a mar. Los jóvenes tenían la mezcla de nervio y reverencia de los iniciados. Querían escuchar, aprender, ofrecerse y al mismo tiempo no forzar.
Había un adolescente de trenzas que traía un pendrive con una canción que había escrito para su abuela. Un estudiante de conservatorio que tocaba escalas como quien riega con cuidado una maceta. Alguien que silbaba melodías cortas y las sostenía como si fueran lámparas. Anthony apareció cuando alguien abrió la puerta que daba al patio interior. Su paso fue deliberado. No vino a escena, vino a comprobar. Miró a los músicos con ojos que parecían pesar la distancia. Clara se quedó a su lado, sin invadir, apenas sosteniendo la caja de té. Cuando él se acercó, nadie lo abrazó de golpe ni gritó su nombre. Fue un reencuentro medido, casi religioso. Un pupitre vacío, una silla para cada persona y un hueco en el centro. Un territorio que no pertenecía a nadie hasta que Anthony lo aceptara. Al principio tocó apenas con la punta de los dedos, como quien prueba el agua de una fuente fría. Los jóvenes se contuvieron y la melodía que surgió fue una hebra que no quería imponerse, pequeña, insistente y perfecta en su timidez. Había una adolescente de trenzas que traía un pendrive con una canción que había escrito para su abuela. Un estudiante de conservatorio que tocaba escalas como quien riega con cuidado una maceta. Alguien que silbaba melodías cortas y las sostenía como si fueran lámparas. Anthony apareció cuando alguien abrió la puerta que daba al patio interior. Su paso fue deliberado, no vino a escena, vino a comprobar. Miró a los músicos con ojos que parecían pesar la distancia. Clara se quedó a su lado, sin invadir, apenas sosteniendo la caja de té. Cuando él se acercó, nadie lo abrazó de golpe ni gritó su nombre. Fue un reencuentro medido, casi religioso. Un pupitre vacío, una silla para cada persona y un hueco en el centro. Un territorio que no pertenecía a nadie hasta que Anthony lo aceptara. Al principio tocó apenas con la punta de los dedos, como quien prueba el agua de una fuente fría. Los jóvenes se contuvieron y la melodía que surgió fue una hebra que no quería imponerse, pequeña, insistente y perfecta en su timidez. La sala comunal se llenó de una respiración colectiva, de un silencio que no era absoluto, sino protector. Daniel observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Clara anotaba en su cuaderno cada gesto, cada retroceso, cada sonrisa chiquita que se le escapaba a Anthony cuando la nota le devolvía algo que él reconocía. Mientras eso sucedía, en otra parte de la ciudad, Marcel trabajaba con la precisión de quien sabe mover piezas. Su teléfono no dejaba de vibrar. Productores, periodistas, un tal agente cultural que quería ver el fenómeno. Marcel sonreía en la línea, aprendiendo los nombres de programas, tanteando espacios, proponiendo titulares. No era solo interés profesional, era hambre. No por maldad primaria, sino por el cálculo económico que lo amueblaba. Una historia bien contada puede convertirse en sindicato de favores y entradas. Hizo una llamada y pidió que alguien sembrara una pregunta. ¿Dónde termina la protección y dónde empieza la industria? La intención era abrir una grieta que obligara a Viviane a elegir y que la ciudad, con su sed de cosas claras, tomara partido. Un atisbo de esa red llegó al 3B en forma de un recorte, una página impresa con un titular que corría el rumor de explotación maternal. Viviane lo halló adentro del buzón cuando volvió del portal. Lo sostuvo con manos que no le parecían las suyas. La tinta parecía haber clavado algo frío en la nuca. Las frases no mentían de forma directa, pero insinuaban, y la insinuación, en la ciudad, actúa como cuchillo. Clara vio el recorte y respiró hondo. No dijo que estaba sorprendida. Daniel, en cambio, cerró los puños y las notas de su mandíbula sonaron como una machacadora. «Esto lo arreglamos», dijo, como si con esa frase bastara para contener un río. No bastaba. Viviane, por primera vez desde que empezó todo, tuvo la sensación de que el mundo pedía de ella una defensa que no sabía dar. Su voz tembló cuando preguntó, ¿y si ellos tienen razón? ¿Y si me estoy equivocando haciendo esto? Daniel la miró con ojos que le recordaban su propia flaqueza. No se trata de razón o culpa, se trata de proteger a Anthony. Punto. La fundación envió una carta formal esa misma tarde, oferta de apoyo logístico, recursos para las sesiones, un protocolo de cuidado. Era una mano amigable que olía a burocracia y a buenas intenciones.
En la misiva había un equipo dispuesto a diseñar un plan de desarrollo para el niño, y entre sus líneas una cláusula que hacía a Viviane fruncir el ceño: posibilidad de inclusión en programas de visibilización cultural. Era ambigua, y en esa ambigüedad se escondía la moneda que Marcel sabía afilar. Clara detectó la trampa antes que Viviane. Ellos no se ofrecen a protegerte por nada, quieren que el proyecto sea visible. Entre decisiones y llamadas, Viviane recordó una lección que su madre le había repetido en su adolescencia. La verdad no se sostiene por proclamaciones, sino por ritmos. Su madre se la decía al arreglar la casa, con una destreza que convertía la pobreza de los objetos en algo digno. Viviane pensó en retomar el curso que había dejado años atrás. Terminarlo sería una promesa para ella misma, una forma de hacerse más fuerte para no negociar a la ligera el nombre de su hijo. Lo dijo en voz alta y Clara le puso una mano en el hombro sin necesidad de decir más. La ciudad, que hasta entonces había sonado distante, comenzó a acercarse en formas nuevas. Entrevistas ofertadas en canales de la tarde, un rumor sobre una productora que quería filmar la vida real, un influencer que quería conocer al niño que hizo callar una sala. Cada propuesta venía envuelta en promesas, pero también en condiciones que olían a límites. Viviane aprendió a pedir tiempo. Necesito pensar, dijo una y otra vez. Era una respuesta que no cerraba la puerta, pero compraba aire. Esa misma noche, en el edificio, un vecino antiguo, el señor Ruiz, que había trabajado en una imprenta y sabía de papeles y formas, llamó a la reunión. Propuso un código de convivencia sonora. Reglas sencillas para reuniones musicales en el portal y en la sala comunal, horarios, respeto por el descanso y sobre todo un veto absoluto a la grabación sin permiso. No por desconfianza, aclaró, sino por cuidado. La propuesta fue aprobada casi por unanimidad. Fue un gesto menor en la escritura de la ciudad, pero para Viviane significó un bloque más en la muralla protectora que intentaba levantar. Los jóvenes músicos, en su modestia, decidieron organizar pequeños turnos de práctica sin público y con un método. Antes de cada sesión, preguntar a Anthony si quería participar. Si decía que no, terminar la práctica y no insistir. Acordaron no compartir nada en redes ni en chats. La discreción se transformó en principio. Era una comunidad que aprendía a estructurarse alrededor de la voluntad de un niño. Clara, al verlo, anotó otra vez en su cuaderno: respetar la iniciativa, convertir el interés en cuidado. No todo fue calma. Marcel logró que un locutor de madrugada insinuara que la madre se aprovechaba del talento del hijo. La frase, dicha en tono cariacontecido, parecía inocente y, sin embargo, mordía. Llegaron los primeros mensajes hostiles, llamadas anónimas, comentarios mordaces en perfiles que nadie reclamaba. Viviane sintió la piel de su cuello erizada, como si la ciudad le diera una pequeña sacudida para recordarle que lo público es un animal que olvida el rostro de la ternura. Fue en una de esas noches que Anthony, despierto por la inquietud del día, pidió una lámpara pequeña y se sentó en el borde de la cama. Empezó a tararear una melodía que no era exactamente la misma que había surgido en el portal. Esta tenía la cadencia de quienes practican para sí. Viviane se sentó junto a él, pegó la frente a la suya y le dijo: «No te preocupes, nosotros decidimos juntos». Anthony la miró con una seguridad que a ella la sorprendió. «Mamá», dijo despacio, «no me gusta cuando miran mucho». La verdad en esa frase no necesitó adornos ni consuelos. Al día siguiente, la tensión se volvió visible en la puerta del edificio. Un hombre con corbata, una figura que parecía recién salida de una oficina de relaciones públicas, dejó una tarjeta en la mesa del portero y pidió hablar con alguien responsable de la gestión cultural. Pretendía ofrecer posibilidades de difusión. Daniel, que ya conocía voces de ese estilo, lo recibió con cortesía y le explicó las reglas: sin cámaras, sin prensa, consentimiento del niño. El hombre sonrió como los que saben que la sonrisa es un elemento negociable. Anotó algo en su libreta y se fue con la sensación de que no todo estaba perdido. Mientras tanto, Viviane empezó a construir un pequeño archivo. Guardaba cada carta, cada recorte, cada mensaje. Hacía una copia de las ofertas, las leía como quien examina piezas de un rompecabezas.
Entre tanto orden, entre tanto recuento, entendió algo esencial. No podía dejar que otros escribieran por ella la historia de su hijo. Si la ciudad quería contar algo sobre Anthony, que lo hiciera a través de una puerta que ella podía abrir y cerrar. La semana cerró con un ensayo cerrado, una prueba íntima en la sala comunal. Los jóvenes músicos tocaban con respiración contenida. La música se colaba por las rendijas de la puerta, y el edificio entero pareció escuchar. Viviane se acomodó en un rincón, Clara a su lado y Daniel velando la salida. Anthony, cuando tomó el instrumento otra vez, lo hizo sin la sombra de los focos. Tocó como el que escribe sin editorial, con una libertad que no busca aplauso, sino aire. Desde lejos, Marcel observaba la puerta del edificio con la paciencia de quien sabe que la oportunidad a veces se presenta en pequeñas rendijas. Tenía un plan más sofisticado. No quería la caída precipitada de Viviane en una trampa de fama. Prefería una estrategia que empujara las fronteras de la ciudad, que hiciera del caso un debate largo. Si lograba que la discusión se asentara en las mesas de café, en las redacciones, en los programas culturales, el capital que se podía sacar sería mayor y más duradero. Por eso, esa noche volvió a su mesa de trabajo y reescribió su guión. Dentro del 3B, al sonar de la última nota, nadie aplaudió. Había algo peor que el silencio de indiferencia, la vibración compartida de quienes saben que lo que sucede es delicado y no está dispuesto a convertirse en carnada. Clara cerró el cuaderno con decisión. Seguimos así, paso a paso. Tú mandas, Anthony. El niño asintió con la solemnidad que adoptan los pequeños cuando sienten el peso de las decisiones adultas que los afectan. Fuera, la ciudad continuó su rutina, luces que se iban encendiendo, camiones recogiendo basura, una motocicleta que era un ruido pasajero. Pero para los que estaban dentro del pequeño perímetro de cuidado, Viviane, Anthony, Clara, Daniel y los jóvenes músicos, algo se había tejido, una red invisible que no sabían si resistiría la marea, pero que por ahora servía para sostener el soplo. Y en las oficinas de Marcel, el teléfono volvió a sonar con una voz nueva y dispuesta a provocar preguntas incómodas. Alguien llamó a la puerta del tercero B con una tarjeta que no correspondía exactamente a ninguna de las ofertas previas. Era la invitación formal de un festival de barrio que proponía incluir a Anthony en una noche de talentos. Ofrecía un espacio pequeño, sin cámaras profesionales, con público local y una mesa para recaudar fondos para un programa infantil. Era, en apariencia, la decisión perfecta, visibilizar sin violentar. Viviane miró la invitación como quien ve a un extraño ofrecer un abrazo. La ciudad, que tenía hambre de historias lineales y finales redondos, quería que ella escogiera. Clara, que había aprendido a medir riesgos, dijo: «Si vamos, ponemos condiciones. Limitamos tiempo en escena, no hay entrevistas, y se hace en un espacio donde él pueda salir en cualquier momento». Daniel agregó: «Que haya alguien de la fundación presente para asegurar que todo se cumpla». Viviane escuchó las voces que la rodeaban como anclas, y entonces respondió sin titubear demasiado: «No lo sé aún, pero si vamos, será porque él quiere y porque nosotros ponemos las reglas». La ciudad siguió respirando, y la historia, que ya no podía regresar a la noche que la inició, avanzaba en los días con la lenta terquedad de una planta que insiste en crecer a pesar del viento. Afuera, Marcel ultimaba detalles. Adentro, en el apartamento, Anthony se acomodó con su instrumento y dejó que la música lo hiciera de nuevo sombra y refugio. Viviane lo miró y supo que cualquier decisión tendría que tener como centro aquella pequeña boca que pedía no ser mirada demasiado. Fue un pensamiento sencillo y firme, y le dio paz. Si la ciudad quería caminar con la voz de su hijo, ella le mostraría primero las puertas de su casa. Entonces, al cerrar la ventana para la noche, escucharon un golpeteo suave en la puerta. No esperaba visitas. Daniel se acercó con cautela, abrió y en el umbral quedó alguien con un sobre y una expresión que no era ni agresiva ni acogedora, sino simplemente formal. Un periodista con credenciales y una libreta. Sus ojos buscaron la mirada de Viviane con la impaciencia de quien necesita una historia para seguir el día. Viviane lo miró de vuelta y por primera vez no supo si la voz que tendría que dar sería la suya o la de la ciudad que ahora la observaba.
El periodista sostuvo la libreta con la misma firmeza con que se ofrecen propuestas, sin prisa, con la cortesía del que sabe que hay más que contar que pedir. No dijo su medio al principio, dejó que la espera llenara el aire como si fuera un silencio estratégico. «Soy de un periódico barrial», dijo al fin, «no vengo a buscar escándalo». «Quisiera hablar con usted, señora, sobre la música, sobre su hijo, sobre cómo la ciudad mira cuando alguien suelta algo que no entiende». Viviane lo miró largo. La habitación, que hasta ese instante había sido un refugio, pareció suspender la respiración entre ellos. Clara dio un paso, sin hostilidad pero sin suavidad. Daniel cerró la puerta detrás del visitante y apoyó la mano sobre el marco como quien contiene una posibilidad. «Aquí no hay entrevistas», dijo Viviane con voz que ya no buscaba permiso. «Si quiere hablar, hágalo en la calle, y no toque a mi hijo». El periodista asintió, repuso la tarjeta sobre la palma abierta de su mano y respondió sin desafiar. «Lo entiendo, solo pido una conversación. Nada a la vista, nada al alcance de quien pueda convertir todo en espectáculo. Si usted decide, yo escucho. Y prometo, sin nombres en titulares que lo expongan». Clara miró a Viviane. En su gesto hubo alivio y alarma. Viviane pensó en el festival, en las condiciones, en la fragilidad de Anthony cuando la ciudad quería convertir su sonido en moneda. Miró al niño dormido en el sillón, la boquita aún con la huella de una canción no terminada, y supo que la respuesta debía ser una tregua, no una capitulación. «Ven mañana», dijo, «pero aquí, tranquilo, solo yo hablaré, y nada de fotos, ¿lo entiende?». El hombre tomó la tarjeta, dejó en la esquina su cuaderno y se fue con un paso que no era ni frío ni cálido, sino medio, el de quien deja una puerta entreabierta para que la historia tome su camino si la historia así lo decide. Cuando cerraron la puerta, el silencio volvió a ser presencia. Daniel apoyó la espalda contra la madera y se permitió suspirar. «¿Y Marcel?», preguntó finalmente. Clara torció la boca, recordando el guión que había leído en la noche. «Marcel quiere que esto crezca», dijo. «No necesariamente mal, él piensa en mesas y debates, pero nosotros tenemos que marcar los límites. Si vamos al festival, las reglas son firmes». Viviane miró a Anthony, luego a la tarjeta en la mano de Daniel. Había en su decisión una racionalidad templada por el amor. Aceptar el calor del barrio, pero solo a cambio de un resguardo que no lo pusiera en vitrina. Respiró y dijo, como quien pronuncia un compromiso, no una promesa: «Si salimos, yo voy con él. Y si en cualquier momento siente miedo, nos vamos. Nadie habla con él, nadie lo toca. ¿Entendido?». Asintieron en coro, una pequeña coalición de cuidado. Afuera, la ciudad no cambió de ritmo, pero dentro del 3A se formó un pacto que pretendía darle a Anthony un paso medido por la calma, no por el ruido. Esa noche, Anthony soñó con cuerdas que se tejían alrededor de la boca de la casa, filamentos invisibles que no aprisionaban sino que protegían. Viviane lo observó dormir hasta que la madrugada le hizo pesado el párpado. Antes de acostarse, fue a la ventana y miró las luces que se apagaban en los pisos de enfrente, como faros que no buscaban rumbo. Marcel, en su oficina, releyó el guión que había reescrito. Los teléfonos seguían sonando en su mesa. Voces distintas, promesas distintas. Él calculó, con la paciencia del que apuesta por el tiempo, que la ciudad acabaría eligiendo la versión que más beneficios le diera. Pero algo en el modo en que Viviane cerraba la puerta le molestó. No todo se controla con buena intención y estrategia. Había en esa casa una resistencia que no entraba en su libreto. Y mientras las horas doblaban el día hacia el siguiente, la historia se estiró como una cuerda tensa. Por un lado, la ciudad con sus apetitos. Por el otro, una familia que intentaba sostener al niño en su centro. Entre ambos, el rumor de un festival, la promesa de un periodista prudente y la precisión de reglas trazadas a mano marcaron el mapa de lo que vendría.